Mi cucho tampoco lo entendía antes de que falleciera. De hecho, yo tengo esas palabras aquí que a veces me perturban recuerdo el días antes de que pasara eso, él me decía, nunca vaya a dejar su trabajo. Como que no haga eso de los chistes, o sea, usted eso no va a vivir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en qué momento estén viendo esto, señores, bienvenidos nuevamente a Creando directamente desde Bogotá, de nuestro hostal Las Mandarinas, que nos ha dado la oportunidad de grabar aquí. Y hoy estoy no con un comediante de Bogotá, sino que estamos en terreno neutro nosotros dos, directamente desde Cali, el señor Jonathan Moreno. Oiga, muchísimas gracias, negrito. Estamos aquí Pasando frío. pasando frío, sufriendo. Yo más que usted, yo sufriendo un poquito más que usted, pero oiga, qué bonito encontrarnos por acá en la capital. Claro, no, y lo bonito de la comedia y de la escena del stand-up nacional es que esto puede pasar mucho. De Exacto. que, bueno, hace poquito tú estuviste en Cartagena, estuviste en Barranquilla, nos visitaste por allá. Ahora tú viniste por un show, nosotros también vinimos por una oportunidad de show. Y Sí. aquí estamos compartiendo en la capital, pues que es donde la escena se mueve más fuerte. Ajá. Empecemos desde lo más reciente para ir antes hacia atrás. Listo. Una de las razones por las que estás aquí es porque estabas participando en el festival de Free Ticket. Sí, señor. Cuéntame la experiencia, cómo te pasó, cómo la pasaste. Uy, estuvo muy chévere, estuvo muy chévere y tenía muchos nervios. Yo debo confesarle que tenía mucho, cuando me dijeron la noticia de que iba a ir al festival, primero pues yo no me la creía. Usted sabe que uno tiene síndrome del impostor. Y yo decía, uy, marica, no, ¿qué voy a hacer, weón? Entonces estaba azaradito. Y cuando se llegó el día, pues también más todavía. Además que con el frío uno se malviaja más, weón. Uy, yo estaba allá arriba en el camerino de una así, y temblando y Los todo. nervios. Y los nervios más el frío es un mal cóctel. Claro. Pero la experiencia estuvo muy bonita, además que era como el primer festival en el que estaba, entonces como que traté también de disfrutarme eso de compartir con otros comediantes, compartir con comediantes que uno admira, que le regalen uno cositas, hermano. Me regalaron, yo vivo solo, güey, o sea, mi casa es vacía, güey. Entonces ahorita tengo cartas. Vea, Ok, no sé para qué me ve, sirve eso bueno, viviendo solo, pero mentira, sí, un cuadrito, una camisetica, ropa que hace falta siempre cuando uno vive solo. claro. Eh, entonces, no, la experiencia estuvo muy bonita pararse y ver tanta gente, weón. Había mucha gente en Boom ese día, mucha gente. Y claro, da muchos nervios también, porque pues es como una responsabilidad de marica. Toca sí o sí pararse duro y hacerlo muy bien y divertirse sobre todo. Claro, ¿no? Y que al mismo tiempo estabas compartiendo un cartel muy bueno con Sí, personas que también tienen, creo si no estoy mal, nuevas caras, era sí. la idea. Y creo que para nadie es un secreto que tu carrera ha explotado de alguna manera significativa en los últimos 2 años. Eh, ¿Cómo te sientes al respecto al ver que no solamente la evolución que has tenido dentro del gremio, sino que también el gremio te tome en cuenta para cosas como esta? Bonito, bonito. A mí eso me ha parecido bonito y ha sido raro también porque pues uno como que, no sé, como que yo nunca me imaginaba que uno tampoco, además que yo como he compartido, digamos, en Cali que he tenido la oportunidad de compartir con Duván, con Juan y todos ellos y uno como que va estudiando y va como aprendiendo de el tiempo en el que se van, pues que la comedia no es una carrera. Es una maratón. Usted tiene que ir tranquilo. Usted tiene que ir despacio en esto. Entonces el hecho de que no haya afán y que al no haber afán estén pasando cosas bonitas como que es un motivante para uno seguir, saber que tiene que seguir trabajando y seguir haciéndolo mucho mejor. Sí, yo creo que eso es una cosa muy importante que a veces mucha gente se frustra por la falta de, digamos, de no alcanzar cosas que pensarían que deberían estar alcanzando en el momento de su carrera. Sí, Pero lo que tú dices es cierto, no es una carrera como tal, sino es una maratón en la sí. cual poco a poco las cosas se van dando y si las dan, y si uno le entrega todo con corazón o con alegría o con pasión, las cosas se van dando. Sí. Hablemos un poquito de Cali. Ok. La escena de Cali, a diferencia de la de Bogotá, de Medellín, es un poco más pequeña. Sí. A pesar de eso, ahorita tú acabas de mencionar varios nombres que representan mucho a la escena en Cali, que es Duan, que es Juan Giraldo. ¿Qué has sentido tú en estar bajo esa umbrella, bajo ese paraguas de esas personas que ya tienen muchos años de experiencia y qué has sacado de cada uno de ellos como aprendizaje?
Yo creo que esa es una de las cosas bonitas que le agradezco a la vida porque digamos que cuando uno entra a este gremio, como que igual y sí sirve tener ese tipo de figuras para que lo tranquilicen a usted, porque de una u otra forma, pues igual es que yo también estoy muy muchacho. Entonces, pues yo soy una persona demasiado ansiosa, muy ansiosa, muy ansiosa. Y justamente el hecho de que uno como que está aprendiendo a pilotear esa ansiedad y tenga como unas figuras que le digan todo bien, tranquilo, cálmese, o sea, esto es a este ritmo, esto va a pasar así, que también esas personas que llevan 15 años, no sé, 18 años haciendo eso, pues le den también como, sí, esa tranquilidad a uno de darle un consejo por lo que ellos ya pasaron, como que ellos ya vivieron eso, entonces también le dan la tranquilidad, eso va a pasar, esto llévelo con calma. Entonces creo que sí ayuda para que uno pueda pilotear mejor todo este camino de comer mierda. ¿Sientes que en algún momento has sentido como un regaño, un llamado de atención de su parte? ¿Y cómo te sientes al respecto? Claro, obvio, pues no, re bien. Digamos que a mí antes me gusta mucho eso. Como que, de hecho, cuando no dicen nada, como que yo digo, hey, algo está pasando. Regáñenme, hijo de puta, regáñenme. Y yo siempre les digo, perros, si ustedes a mí ven que yo estoy enloqueciéndome o haciendo algo que no debería estar haciendo, sí me gusta mucho escuchar como un consejo, un regaño que yo no lo llamaría regaño, sí lo llamaría hey, Llamado de atención. es un llamado de atención, como pilas, está desconcentrándose con esto. Y obvio, sí me han llegado a decir como que a veces me han dicho como, marica, no, tiene que analiza esto cuando termino alguna parada. Digamos, eso me gusta mucho, el feedback que también puedo tener yo con ellos, cuando ellos están. Porque, digamos, yo en una parada puede que me suba y no entienda por qué ese día no funcionó algo, no pasó, qué hice arriba, porque pues apenas yo estoy entendiendo y descubriendo cómo es que se hace reír en el escenario, qué cosas tengo yo, entonces el hecho de que ellos ya conozcan y puedan analizar ciertas cosas también es bueno para la retroalimentación y el avance más rápido que usted pueda aprender un poquito más. Pille, le faltó esto, de pronto aquí baje un tono de la voz para que la gente, digamos, eso fue una de las cosas, eso fue uno de los consejos chimbas que una vez recibí, uno de los tantos que me han dado. Por lo menos a mí me pasaba mucho que hay un espacio en Cali canábico que se llama Araba. Y entonces ahí suele ser complicada a veces la comedia porque pues la gente está Claro, la trabada, gente va en weón. otro nivel. Entonces yo soy muy acelerado en mi ritmo, en cómo hablo y todo eso. Y a veces eso con marihuaneros no da, weón. Y a veces digamos que la gente se pone a hablar porque están trabados. Entonces como que a mí me costaba mucho como, uff, marica, y cómo me ganó la atención de estas personas y yo estoy arriba. Entonces como que eso me decían como, marica, los tonos de la voz, digamos, si usted empieza a hablar más bajito. Entonces puede que la gente diga, uff, ya no está sonando. Y eso hace que también, como tips, este tipo de tips muy bonitos. Claro, no, chévere. Ahora, estamos hablando de Cali, estamos hablando de las personas que están moviendo la escena y que pues te están aconsejando y en el proceso. Pero vamos un poquito al pasado. ¿Cómo descubriste el stand-up primeramente como consumidor? Y luego, ¿cuál fue el primer paso para iniciar a hacerlo? ¿Cómo descubrí pues como tal stand-up como tal, no lo había... O sea, lo primero que yo veía era porque me recuerdo mucho que mi papá me mostraba el parche de los sábados con él, era ver Sábados Felices. Pues él realmente, yo estaba pequeño, entonces yo como que no entendía muy bien cómo era la vaina. Entonces yo me sentaba a ver lo que él veía y yo veía, me acuerdo mucho de los dos militares, se me olvida el nombre, Micolta y... No, recuerdo. Sé cuáles son. Uno que tiene una cara pintada y Ajá, el otro. que tiene la cara pintada. Me acuerdo mucho de ellos, o pues Hassan, bueno, en fin, toda la camada de Sábados Felices en ese momento. Y como que ahí yo decía, oiga, esto está muy divertido, esto de poder hacer reír. Y siempre como que ahí a medida en el colegio y todo eso, mi hermano fue el que sí me mostró a mí como lo que sí era stand-up como tal. En Cali había un lugar donde se hizo el primer, pues me puedo estar equivocando, qué pena, Juan Iván, qué pena. Pero había un lugar que es el primer open mic que se hace en Cali, que se llama Lumao. Y en ese lugar
Se presentaba Juan, Duván, también Jonathan Lenis, otro comediante que hay en la ciudad de Cali, y varios comediantes que ven allá. El Flaco también en ese momento creo que vivía en Cali. Y mi hermano iba a ese lugar. Yo no podía entrar porque era menor de edad en ese momento y eso era un bar. Entonces, pero mi hermano me decía, parce, pille que ahí, y eso nos quedaba, o sea, yo vivía muy cerca, ahí muy, como a la vuelta de donde quedaba ese lugar. Entonces mi hermano me decía, parce, pille que a la vuelta hay unos manes que se presentan y se suben a hacer chistes y hablan de su vida y toda la vaina. Y yo, oiga, qué chévere eso, qué bacano, esto es más divertido. Entonces como que a veces él iba y como que yo iba así detrásito y me quedaba afuera. Obviamente no escuchaba un culo, pero sí veía como la escena de la gente riendo y ellos ahí. Y ya después, muchos años después, cuando yo ya estaba terminando el colegio, a mí sí en el colegio me pasaba mucho que me ponían a hacer cosas, hablar y como que siempre terminaba en la risa. O sea, sí, cuando me ponían a hacer cosas serias, como que hable, y pues yo era adventista, o sea, yo estudiaba en un colegio cristiano. Entonces cuando me ponían a predicar o cosas así, mis prédicas eran más inseriedad que seriedad. Entonces, como que la gente me decía, pues, ¿y vos por qué no haces cosas algo como con cuentachistes o algo así como que vos sos chistoso? De hecho, tenía un profesor de matemáticas que me pasó, yo era soy muy bruto para las matemáticas, muy bruto. Y él me pasó matemáticas porque me decía, usted no va a hacer esto. Y me decía Jim Carrey, me tenía apodo Jim Carrey porque yo me mantenía cagado de la risa, güey. Y me jodía mucho con eso. Entonces, como que el man siempre me decía, usted es bueno como para los chistes. Y ya después, años después, yo un día estaba desparchado. Y ya como que en ese momento estaba mucho el auge, sí, de la comedia había tenido mucho auge. Como que yo ya estaban de referentes los Camilos. Con ánimo de ofender en ese momento estaba como en su boom. Y yo dije, oiga, esto está chimba, esto se puede hacer de otra manera, porque yo conocía, era como comediantes de la noche, o sea, que eso era como lo más top. Entonces, cosas de la vida que yo digo, la vida siempre como que uno cuando ya está metido en esto, no sé si a usted le pasó de pronto, como que ya hace retrospectiva de todo lo que había pasado en la vida antes de uno, que era como la misma vida llevándote hacia ese camino de una u otra forma. Entonces, yo tengo una amiga muy querida que es como una hermana, que ella daba clases en un lugar en Cali que se llama la Academia de Dibujo Profesional. Y resulta que ella ya era profesora del señor Don Juan Giraldo que estaba estudiando. Entonces yo era muy nerdito porque yo soy diseñador y ella me llevaba a que yo fuera a ver las clases. Y resulta que en esos días que yo fui a ver las clases estaba Juan. Y terminamos hablando, yo lo conocí y bueno, como que ahí interactuamos, nos cruzamos contactos y al tiempo después yo me acordé de que, yo conozco a este man y este man hace comedia. Entonces yo le escribí y le dije, oye, yo quiero ir a pararme. Obviamente yo soy muy de la ansiedad. Yo, antes de escribir eso, yo ya llevaba un mes planeando, como que ya me había informado de que son 5 minutos, exacto. Veía tutoriales en YouTube de comedia, que de esto tiene que llevar un chiste, pero obviamente yo no entendía muy bien eso. Entonces yo ya había como que medio preparado unos 5 minutos y cuando yo le escribí a Juan ya tenía como ese plan de esto es lo que yo voy a hacer. Entonces Juan me dijo, bueno, parce, pues si quiere le recomiendo que venga, vea y después se pare. O que si quiere pararse, pues también no hay ningún lío. Yo le dije, no, yo quiero pararme de una vez. Porque yo sabía que si yo no me paraba de una vez, no me iba a volver a asustar. Sí, me iba a asustar y luego no lo hacía. Y así fue básicamente como comencé. Fui y me paré y me fue bien. Ya después, al segundo día, comí mierda que yo no... Y eso también fue un choque mental muy raro, porque era entender por qué un día funciona un chiste y luego uno vuelve y lo para y ya no hace reír. Yo creo que ese es el primer filtro en que se empiezan a decantar las personas que realmente sí quieren estar en esto. Sí. Porque obviamente cuando es la primera vez, usualmente un buen host le prepara al público. Mira, esta es la primera vez que vas a ver a este comediante, denle todo su entusiasmo y la gente está como que más presta a darte la oportunidad de escucharte y porque, ¿por qué no reírse inclusive? Sí. Pero cuando encuentras en la primera comida de mierda, la primera caída, ahí es donde el ego se rompe y te toca volverlo a armar y decidir si quiero hacer esto. Ahora, recordando esa primera caída de ego,
obviamente han habido muchas en el camino. Sí, sí, Hay muchas obvio, en el muchas. camino. ¿Hay alguna que tú recuerdes como no solamente una caída de ego, sino fue el punto clave para decidir hacer un cambio no solamente en tu rutina, en tu puesta de escena o en tu escritura? Uy, pues yo creo que yo he tenido varias. Yo he tenido, y eso sí, a mí me joden. En Cali sí me han jodido mucho Juan y Duván y hasta los muchachos porque yo ya no lloro. Ya no, yo lloro, yo soy una loca, ¿sí me entiendes? Pero obvio sí, yo me acuerdo mucho de una parada en un Open una vez, como que a mí me frustraba mucho en ese momento, todavía obviamente, que cuando algo me gusta, como que cuando algo me apasiona y yo como que intento hacer el empeño, pero no salen bien las cosas, es muy frustrante y me pega muy duro. Entonces sí me acuerdo de varios Opens en los que en uno, digamos, yo llevé algo escrito, pero, pero no funcionó nada y me acuerdo que yo ese Open salí triste y me puse a llorar y yo decía, no, pero entonces todo eso me hacía como sobreanalizar el material y también me acuerdo uno que no era como sobreanalizar el material, sino otra concepción de cómo llevar el material. Entonces, por ejemplo, y eso me lo explicó Darwin Caballero. Él estaba en una inauguración de un Open que hubo en Cali, en La Buena, y resulta que ese día yo me paré y llevaba 2 minutos y se me olvidó la rutina. Entonces, pues claro, también fue re frustrante para mí, también me puse a Claro. llorar ese día. Y él también como que después de eso, como que yo analizaba y él me hizo entender como, parce, es que mire, los chistes son imágenes. Los chistes son imágenes que usted está generando aquí en su cabeza. Entonces, pues de una u otra forma, sí está bien que usted tenga un respaldo de un libreto de cómo va a decir las cosas, pero no va a pegarse netamente a eso, sino llegar a esa imagen chistosa. O sea, no, porque si usted se le llega a olvidar, no puede quedarse en blanco y como, y ya perdí todo, no. O sea, llegue a esa imagen que usted se generó en su cabeza. Y claro, eso también fue un cambio como que ya, incluso para probar material, ya era como, yo necesito obviamente, después organizo como entre menos palabras para llegar al punch, pero yo necesito llegar a esa imagen, botar esa imagen de alguna u otra forma. Entonces sí, obvio, he tenido muchas lloradas y momentos así que han sido, pues obvio que son duros para uno ver que la gente no se ría y que usted está ahí parado diciendo, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida, güey? Yo debería estar estudiando. Pero yo creo que en esos momentos donde se nos afecta no solamente la autoestima, el ego o lo como queramos llamarlo, creo que es la muestra propia de la pasión que tiene uno con cualquier arte que desenvuelva. Sí. No solamente con el arte del stand-up, sino que muchos músicos, digamos, se frustran no tanto porque no tienen un grupo masivo, sino que lo dejan todo en una canción y la canción no se pega. ¿Sí me Ajá, explico? sí. Entonces es como que la frustración dentro del arte siempre va a estar. Lo importante es reunirse con la gente suficiente que te dé ese apoyo moral, ese crecimiento y sobre todo la autocrítica. Sí. Que creo que es uno de los procesos más difíciles cuando uno va arrancando. Especialmente porque cuando uno arranca bien, con una buena noche, luego pasa eso, pero ¿por qué ahora no? Sí. Pero si yo lo hice bien. Sí. Entonces siempre siento que el artista, especialmente el artista de stand-up o el comediante de stand-up, siempre tiene que estar en ese proceso de autocrítica. Y el ejemplo que dabas ahorita de Darwin, yo lo veo como una carretera. Tú sabes de qué ciudad sales y a qué ciudad llegas. Pero el paseo puede ser distinto e inclusive el mismo chiste dentro de distintas rutinas puede ser distinto. Puedes subir una montaña, bajar por un lago, lo que sea. Sí. Lo importante, como dices, es llegar a esa imagen mental. Ahora, este podcast se llama Creando porque la idea es conversar con gente que quiere vivir creando o que ya vive creando. Tú estás en este proceso, obviamente, como comediante. Tú todavía tienes tu trabajo de oficina. Sí, todavía vivo mi trabajo. Saludos a mi gente que me dio vacaciones. Bien, bien, también se vino en vacaciones. Te hago una pregunta, tú siendo, creo que uno de los comediantes más jóvenes que conozco. ¿Cómo ha sido ese proceso dentro de tu familia en aceptar de que nuestro muchacho ahora está tratando de irse por un lado más artístico y tener ese doble peso de cumplir con una carrera profesional y una carrera humorística o artística? Ay, pues, ¿qué te digo? Ha sido difícil. De hecho, pues, creo que tú escuchaste mis chistes del tema con mi mamá, que mi mamá de pronto no lo acepta mucho
por su religión y porque obviamente ella concibe la vida de pronto de otra forma. O sea, pues, digamos que nuestros papás entendieron que la vida era, usted necesita un trabajo, casarse y tal cosa. Entonces, pues sí ha sido un poquito complicado. Digamos, también mi cucho tampoco lo entendía antes de que falleciera. De hecho, yo tengo esas palabras aquí que a veces me perturban recuerdo el días antes de que pasara eso, él me decía, nunca vaya a dejar su trabajo. Como que no haga eso de los chistes, o sea, usted eso no va a vivir. Dedíquese a camellar y a tener sus cositas seguras y todo eso porque eso del arte se va y eso no da de comer. Era lo que me decía y, claro, uno escuchando eso del papá, uno está sentado y uno decía, ay, ¿será que la estoy cagando? ¿Será que me estoy cagando la vida? Y mi mamita ahorita como que está en esa lucha de intentar entenderme, como que todavía no lo entiende y a veces sí siento como que se muerde la lengua en decir, "Ay", pero como que ya, digamos, yo siento que ya se le abrió la cabeza un poquito más la primera vez que yo me presenté en el Teatro Calima de Cali. Que, Claro. que pues Juan y Duan me dieron como la oportunidad de presentarme allá. Y, y me acuerdo que yo ese día dije, puedo invitar a mi mamá. Entonces, claro, yo me acuerdo de la cara de mi mamá porque ese teatro es gigante, marica, son 1.200 personas que le caben y mi mamá estaba al frente. Entonces yo me acuerdo de la cara de mi mamá cuando pues yo La salía a primera hacer risa. la primera risa y como que ella volteaba y pues marica, yo diciendo en mis chistes de que me chupo el pipí y un poco de cosas y yo veía a mi mamá como que me miraba así, weón, y volteaba a mirar hacia todo lado y decía, este chino hijo de puta. Pero se reía, weón. Eso fue lo más bonito. Como que a pesar de. Como que encontró no sé, ya esto es muy hippie. Pero como que en ese espacio, en ese lugar, encontró un momento en el de dejar atrás de lado como todos esos principios, y bueno, no sé si principios, sino como Prejuicios, podría decir. prejuicios, como esos prejuicios que tenía acerca de la comedia, de todo esto, y como permitirse disfrutar y reírse. Y uy, yo caí, yo soy re llorón, ya le dije. Pero yo estaba allá arriba botando los chistes y yo veía a mi mamá reírse y yo estaba diciendo, marica, no la voy a mirar más porque me voy a quebrar porque esto es muy bonito. O sea, que mi mamá se estuviera riendo de un chiste mío, fue bonito. Entonces sí, pues ahí como que lo ha ido entendiendo. De a poquitos creo que igual es entre más... Yo tengo una concepción, es que así fue cuando me fui a vivir solo. Al principio mi mamá era muy como renuente a eso, como no... Porque yo entiendo que ellos quieren como cuidarlo mucho a uno, pero cuando ven que usted ya pasó un año y Y ya sigue y vivo. sigue vivo, no se murió, como que ya se relajan. Entonces siento yo que puede ser como lo mismo, pero enfocado a esto, como que si en algún momento ella ya ve que pues esto es lo que me está dando de comer a mí en algún momento y ya el trabajo como que empieza a quedar de lado, después de que yo esté bien, ella va a decir, ok, sí, Claro. está bien. Y es que yo creo que no solamente esos prejuicios que pudo haber sentido tu mamá, tu papá, que por cierto lo siento mucho por lo de tu papá, Tranquilo, gracias, eh, Negrito. los prejuicios no son, son heredados, perdón. Sí, también, Son obvio. prejuicios que solamente o posiblemente vinieron de tus abuelos, de tus tatarabuelos y especialmente en un país como Colombia donde el arte es muy grande, pero desafortunadamente no hay tantos espacios donde monetariamente se beneficie el artista. Sí, Solamente son los casos aislados donde algunas estrellas logran a llegar a un nivel que la gente los considera como exitosos, sí, pero no se dan cuenta de que hay miles de personas que viven no solamente de cualquier tipo de arte, actores, músicos, comediantes, que se enfrentaron a ese prejuicio del mismo país, de la misma sociedad o de ujú, su misma familia y lo logran de sí, alguna manera. Y una de las cosas como lo decías ahorita, que te golpea en la cabeza, yo creo que algo que te puede ayudar a entender algo es que la mayoría de ese tipo de frases que pueden decir los padres vienen directamente del amor. sí, Porque también, a veces uno los toma como negativos, como que no confían en mí, no confían en lo que hago, no creen que yo realmente amo esto, pero cuando la empatía y el amor que siente un padre por un hijo es tan fuerte, las palabras duras son las que más salen. sí, Desafortunadamente vivimos en una sociedad como Colombia donde un padre que diga te amo es muy raro. sí, Entonces, pero la preocupación paternal o fraternal, como se le quiera llamar, viene usualmente con esas palabras duras, pero viene del amor. Entonces, yo creo que
las nuevas generaciones, tú que eres joven, en algún momento no sé si querrás ser padre, entenderás que los prejuicios se rompieron contigo. Sí. Que esa cadena de prejuicios se rompieron contigo y que en algún momento cuando tú tengas tu familia, quizás un niño te va a decir, no, yo quiero ser diseñador industrial y tú le vas a decir, no, de esa mierda no da plata. Entonces yo creo que es muy bonito ponerse a pensar de que, siempre lo pensaba, yo siento que todo el mundo tiene un lado artístico. Sí. Por ejemplo, no sé si tu mamá canta en las alabanzas, pero seguramente se emociona cuando las canta. No, mira que ahorita que hablaste de eso de las cadenas, ese tema a mí me parece re interesante, güey. Muy interesante porque una vez filosofaba con una amiga toda hippie, pero toda bonita, que quiero mucho también. Ella me hablaba justamente de eso de las cadenas y yo hice un análisis familiar en mi hogar. Como que empecé a preguntar y a consultar cosas. Y, perro, mi mamá es una artista, güey. Mi mamá pinta... Y pinta chimba, mi mamá canta las alabanzas. No tan chimbas las alabanzas, no son tan chimbas. Ella canta muy bonito, pero... Las alabanzas no. Pero las alabanzas no. Pero mi mamá canta, mi mamá hacía cosas, ella con foamy, máscaras, o sea, manualidades, o sea, mi mamá es una artista. Mi papá, de las pocas conversaciones que pude tener con él, me cuenta que... Mi papá era poeta en su momento. Es que mi papá era cuchito también, ¿no? También yo lo entiendo porque era así como respecto al arte, porque es que mi papá, imagínate que mi papá vivió, su infancia fue la época de los liberales y los conservadores, güey. Entonces, claro, él venía con muchos más prejuicios de esa época, pero lo que me cuentan y lo que me contaba mi papá es que mi papá fue poeta. Entonces él declamaba poesía y como que le iba muy bien con eso, pero también llegó en algún momento en la vida en la que él dijo, yo no voy a arriesgar más esto porque mis papás quieren que yo camelle y haga plata en una empresa o vainas así. Claro. No, y que la misma sociedad y los mismos gremios a veces no están tan bien construidos como para que una persona con talento y con pasión pueda triunfar. Afortunadamente estamos en un tipo de arte del stand-up que mezcla mucho el arte y el entretenimiento. Y el entretenimiento es algo que constantemente está buscando el ser humano, especialmente ahorita con las redes sociales, donde cualquier momento un reel tuyo puede aparecer a alguien, te sigue y luego te compra una boleta porque le gustó tu trabajo. Ajá. Entonces creo que obviamente van a haber más generaciones que van a poco a liberar, como el chiste de que el niño quiere ser youtuber. Sí. Lo puede lograr. Sí. O sea, realmente lo puedo lograr. Así como hay frases que son cliché, como que el arte no da plata, Sí. hay frases que yo recuerdo de mi mamá que me decía como que no, si tú quieres ser zapatero, por lo menos vas a ser el mejor zapatero El del mejor mundo. zapatero, sí. Luego descubrí que era una canción de un vallenato y gracias, mami. Pero entonces, yo creo que eso es algo que tú siendo tan joven y que lo estés haciendo en este momento también te puede ayudar, que al momento de que tú llegas a tus 30, a tus 40 años y ya tengas X cantidad de carrera, puedas demostrar no solamente con hechos, sino con resultados, el hecho de que sí valió la pena invertirle tanto al arte. Sí. Y creo que lo que hablábamos ahorita de tratar de descubrir por qué damos risa, Sí. es una constante búsqueda de la voz creativa. Sí. Y la voz creativa es algo que, como le digo, todo el mundo la tiene. Todo el mundo es un artista en potencia. ¿Qué pasa? A veces la familia, a veces la sociedad, o a veces las mismas necesidades económicas de tratar de sobrevivir en un país como Colombia o en un espacio como Latinoamérica, hacen que la gente obvie esa voz creativa y la apague. No, y hay un libro, una chimba, que se llama El Camino del Artista. No sé si lo has Sí sé cuál es, no lo he leído, pero sé cuál es. Ese libro me parece chimba. Y mira que, obviamente, uno, a medida que va creciendo, pues uno no. Como que antes yo estaba muy peleado con la religión. Pero creo yo que sí hay algo como que uno en los principios, igual y en donde creció, como que nunca se le va a olvidar. Entonces, en ese libro, como que yo hice una reflexión, puede ser una reflexión tonta, yo tengo 22 años, acuérdense. Pero como que mi reflexión que yo llegué y el libro hablaba de que la creatividad, los niños son muy creativos, weón. O sea, donde más usted es creativo es cuando usted es niño. Y yo a veces hago flashback a cuando era más niño todavía y recuerdo que yo tenía muy viva la creatividad. Y sí, en algún momento, obviamente uno siente que por justamente el ritmo de la vida y todo lo que va pasando, cada ser humano va apagando ese niño creativo que va teniendo. Y por eso hay mucha gente que dice, no, yo no soy creativa. Pero lo que tú dices es verdad. O sea, todos los seres humanos somos creativos y tenemos la creatividad. Y a veces como que ahí fue que yo hice un clic
con algo que alguna vez escuché en la religión, que era un consejo que daba el Señor Jesucristo. Viejo Jesus. El viejo Jesus, Que que nos nos está viendo y sí, está escuchando. sí, claro. Ese es fan y de, De todo. de todo No se mundo. pierde un episodio. Pero él decía que en una de las vainas les dice a sus discípulos que para entrar al reino de los cielos hay que volver a ser como niños. Y creo que eso yo lo hilé con la creatividad de que no hay que perder nunca ese niño interior que uno tiene, porque es ese niño interior que busca, que pregunta, que consulta, que quiere hacer, que quiere crear, que ve el mundo desde otras ópticas. Y entonces como que entendí bueno, hay ciertos consejos que uno sí puede aplicar de esto, que ellos lo entendieron de otra forma para otro cosa, pero esto me sirve a mí para este aspecto de la vida respecto a, digamos, la creatividad que estamos hablando ahora. Eso me parece también muy áspero. Y es que lo bonito de un arte así como el stand-up es que toda vivencia que haya marcado tu realidad de alguna manera u otra termina reflejada en el arte que tú realizas. Sí. Especialmente en el stand-up, porque el stand-up siempre he pensado que es el ejercicio de mirar hacia adentro con la intención de mostrar hacia afuera. Ya lo he dicho en el podcast, así que si alguien lo está escuchando, pues disculpe que lo repite, pero siempre digo como que el arte del stand-up es decirle al público quién eres mientras tratas de descubrir quién eres. Sí, sí. Entonces, el hecho de que tú tengas consciente todo el bagaje que tienes de tu familia, de tus problemas, de tu crianza como cristiano, si es la palabra correcta. Sí, es la más fácil de decir. Se va a poner a explicar a... Eso te va generando una voz creativa y que si no la pagas, va a generar algo positivo, que es una individualidad del artista. Hablando de la individualidad, una de las cosas que me gusta mucho de tu forma de pararte en escena es que tienes un ritmo muy rápido. Y obviamente eres joven, tienes 22 años, pero al mismo tiempo tu personalidad es mucho más niña, Sí. más joven de lo que eres ahora. ¿Eso es algo que instintivamente nace al momento que estás escribiendo, realizando tu rutina? ¿O es un objetivo dentro de tu mismo proceso de que quiero que este chiste suene así? Pues es que mira que creo que he como entendido eso ahorita que estoy haciendo comedia y me pasa mucho es que pues por ciertas circunstancias en la vida como que a veces a uno le toca asumir roles adelantados a su edad. Entonces, por X o Y cosas de la vida, pues como que en mi hogar y en mi casa siempre me tocó como ir un poco más acelerado y no hay que conseguir trabajo, estudiar rápido. Entonces, pues yo me fui muy chino de la casa también, como a los 20 años, 21 años creo que me fui de la casa. Pero antes ya trabajaba, tenía responsabilidades, pagaba cosas. Entonces, como que en la comedia encontré el espacio en el que puedo ser niño otra vez, como vivir mi infancia, ¿sí me entendés? Entonces como que en el escenario siento que a veces sí sale ese niño que de pronto me faltó explorar un poquito más, entonces como que por eso fluye al momento de escribir, como que yo activo es como el chip de niño chiquito y entonces a veces mis reacciones en el escenario son como un niño conociendo el mundo, como uy marica, pasa esto, tal cosa, entonces me divierto mucho, esa parte mía se divierte mucho. Claro que eso también es un miedo que tengo en este momento, que obviamente muchos comediantes con los que he hablado de eso me han dicho, todo bien, viva la experiencia y viva el momento, pero obviamente también es un miedo de, bueno, marica, pues yo ahora estoy hablando de eso porque lo siento así, pero yo no me imagino a los 30 años todavía con esa actitud y pues obviamente ya debo haber recorrido muchas cosas como para que esa no sea la misma vibra y como los mismos temas y las mismas cosas. Entonces también como que eso a veces me perturba de marica. ¿Será que yo toda la vida me voy a quedar como un man de 30 años que es un niño así? No sé. Yo creo que ese es el miedo como que sentimos los que empezamos a dar risa por alguna razón y más o menos entendemos por qué damos risa. Sí. Es como yo mamo gallo, o sea, si yo me meto en un gimnasio y pierdo 20 kilos, pierdo media hora de chistes. Entonces, hago rutina y pierdo rutina. O sea, sí, entonces sí. como que es también entender que en algún momento, si digamos yo empiezo a hacer ejercicio de adelgazo, Sí. mis ideas van a cambiar, mi voz va a cambiar, mi Sí. voz creativa va a cambiar. Y eso es lo bonito también del stand-up,
y no tanto la escritura constante, porque siendo sincero, a pesar de que mi arroba es Orlando sí escribe, ya no escribo tanto, sino que desarrollo en el escenario. Sí. Pero siempre estoy consciente de cómo me siento en ese momento. Sí. Y trato de buscar en el escenario cómo transmitir eso. A veces sale muy bien, a veces sale muy mal. Sí, obvio. Pero creo que si en 10 años tu voz va a ser distinta, Sí. quizás ese niño no va a ser tan activo, o si no sale en esporádicos momentos. Yo lo veo en un caso como Louis C.K. Louis C.K. es un comediante muy bueno estadounidense, no sé, supongo Sí, claro. que ya los habrás visto. Y él empezó a tener éxito masivo en su carrera cuando empezó a hablar de sus hijas y de su matrimonio y de cosas negativas. Pero de repente lo ves ahora en uno de los últimos especiales haciendo chistes absurdos que se le ocurriría a un pelado de 16 años. Sí. Entonces el niño nunca muere, solamente evoluciona y aparece quizás en momentos. Ok. Ya para terminar, Jonathan. Sí. 22 años. Fue puta, me siento viejo. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 35. Ay, pues. Los 30 son los nuevos 20. No tendré juventud, pero sí casa propia. Eso. Yo no tengo casa propia, vea. No, pero te quería preguntar. Obviamente, esta pregunta es muy tipo entrevista de trabajo. Y es una pregunta que cuando a mí me la hacían, no sabía la respuesta. Pero en ese momento no había encontrado una pasión en mi vida como quizás la has encontrado tú con el stand-up. ¿Cómo te ves tú en 5 o 10 años? O por lo menos, ¿qué te gustaría trazar como metas a mediano y largo plazo? ¿Cómo me veo yo en 5 años? Pues sí me veo obviamente haciendo esto todavía. Me gusta mucho el stand-up. Me gusta mucho hacer reír a la gente, como que me escuchen también. Eso sobre todo me gusta bastante. Y creo que lo que tengo en la cabeza como de que más allá sea lo que sea que pase, porque al fin de cuentas creo que eso no se puede controlar, como que, pues no sé, se me hace muy raro decir, no, marica, es que yo en 5 años, no sé, voy a estar en tal lado, grabando tal cosa, haciendo tal cosa, no sé, porque puede que, también a veces yo siento que cuando uno se pone, a veces es bueno y malo ponerse ese tipo de metas, porque siento que si usted llega a ese momento y no cumplió eso, y usted le gastó toda su energía a eso, y no pasó, también puede ser un golpe para usted y para decir, uff, marica, perdí mi tiempo porque no logré esto. Y creo que pues eso puede ser también perjudicial, sino más bien disfrutar del camino de lo que pase. Y lo único que yo quiero es estar tranquilo. O sea, en 5 años seguir haciéndolo bien, seguir trabajando bien. Y la tranquilidad, pues obviamente no es decir, no, estoy ya solo tranquilo, no, sino pues no sé, pues tranquilidad es saber que puedo comer quizá de esto, espero, que por lo menos ya te regalan cositas. Sí, por lo menos ya me regalan cositas. Que pueda, no sé, yo un día levantarme, estar tranquilo, no estar pensando como, uff, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo no? Sino poder tener la tranquilidad para yo poder decir, voy a hacer chistecitos. Como que de la tranquilidad también vienen a veces ciertos chistes. Entonces creería así que así me veo, como trabajando duro y haciendo, y que las cosas pasen. Que las cosas pasen. Creo que salga como te lo imaginas, como diría Richo Farrell. Así. Bueno, Jonathan, nuevamente muchas gracias por venir. Jonathan, si la gente quiere seguirte a ti o lo que vayas a hacer en el 2025, ¿a dónde pueden ir? Pueden encontrarme en todas las redes sociales como @adulto pero chiquito. Por ahora, porque en 5 años ya no soy adulto pero chiquito. No sé cómo me va a llamar en 5 años. No te puedes poner Jonathan Moreno porque ya hay uno. Sí, ya hay un Jonathan Moreno. Pero sí me pueden encontrar ahora como @adulto pero chiquito en todas las redes sociales. Listo, Jonathan, nuevamente gracias por venir. Y gracias a ustedes por ver otro episodio de Creando directamente desde Bogotá, aquí en Las Mandarinas. Muchísimas gracias. Nos vemos.